Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos, gracias a Dios, por una clase más que nos permite en este día de traer para aprender de su palabra. Ya entramos en este segundo trimestre 2024, ya terminamos el primero, ahora estamos entrando el segundo trimestre del 2024 y seguimos con el trimestral, el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Y para los que no tienen expositor, vamos a estar basados en Números capítulo 13, versículo 31 y capítulo 14, versículo 3. También vamos a estar basados en Job capítulo 3 del 24 al 26. Y luego también pasamos a Salmos 46, 1 al 5 y el Salmos 91 del 1 al 6. Pero los que tenemos expositor vamos a estar en el estudio número 14. Gloria a Dios. A nuestro pensamiento central dice: el Espíritu Santo capacita al creyente para desalojar de su mente y de su corazón todo lo que pueda atemorizarlo. Nuestro texto áureo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7. Y nuestro tema de este día dice: el Espíritu Santo nos libra del temor. Y como sabemos, siempre tenemos 3 objetivos, y el primero dice así: analizar los trágicos efectos del temor en la vida cristiana. El número 2, aprender a controlar las emociones de miedos y fobias. Número 3, empezar a descargar totalmente la protección divina. Esos son los 3 objetivos que tenemos en este día. El tercero fue que empezar a descargar totalmente la protección divina. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura antifonal y van a ser los Salmos 46 del 1 al 6, del 1 al 5 y Salmos 91 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de su morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Salmos 91 del 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni en mortandad que en medio del día destruya. Gloria a Dios. Entonces vamos a aprender que el Espíritu Santo nos libra de todo temor. Entonces vamos a ver ahora en este día, dice que una reacción muy normal en el ser humano es manifestar temor en su persona, manifestar miedo, manifestar certidumbre en su persona a causa de circunstancias, digamos, de si oyes o pasas por donde está un temblor, lo primero que vas a empezar a sentir es miedo, es temor y querer huir de ese lugar, o por algún ruido hasta a veces cuando nosotros oímos una ambulancia, como que eso luego nos hace a pensar: ay, Dios mío, ¿seré alguien de mi familia? O empezamos a sentir como temor, preocupación. Entonces, todas estas cosas es normal en el ser humano. Es muy normal esa reacción que empezamos a sentir, temores o miedos, certidumbre, cualquier cosa que luego atemoriza a nuestra persona. ¿Por qué? Porque luego pensamos como en la muerte. Si estamos en medio
y que se oiga un temblor, lo que vamos a pensar que ahí vamos a morir luego, si estamos tan cerca, me imagino, o si pasamos por donde haya una explosión. Lo primero es que vamos a reaccionar y, ay, aquí me voy a morir. ¿Por qué? Porque luego, como normal del ser humano, le invade el temor, el miedo sobre cada circunstancia que esté pasando a su alrededor o que esté viniendo en su paso que vaya pasando. Cualquier todo de lo que pueda uno causarle temor, luego nuestro cuerpo reacciona de esa manera. Entonces, y algunos hasta por alguna noticia que a lo mejor fue nada más una falsa alarma, siempre decimos, solo fue una falsa alarma, pero aún esa falsa alarma a nuestra persona y luego le invade el temor, el miedo, altera nuestro ritmo cardíaco, nos pone nervioso, entonces mucha gente hemos visto, bueno, al menos he visto en, ¿cómo se llama?, en noticias que por una noticia que aún fue falsa, que ni siquiera era verdad de lo que se le dio, o sea, se alteró su ritmo cardíaco y hasta en ese momento perdió la vida. Entonces podemos ver que una reacción por situaciones de estas cosas luego nos invade el temor, nos pone nervioso y todo. Por eso vamos a aprender en este día, dice que el Espíritu Santo nos libra de todo temor. ¿Por qué? Porque es normal en cada ser humano que le invada esos temores o que se le manifiesten en su persona. Es muy natural que lleguen esas cosas, o a veces hasta por noticias de enfermedades, de rumores, de asalto, que si va pasando por un lugar donde empiezan ahí a disparar o algo, luego nos entra ese temor. Nos ha pasado que a veces vemos donde estamos en un lugar y vemos tantos policías en movimiento y qué es lo que pensamos inmediato, oh, algo que iba a suceder, mejor vámonos. ¿Por qué? Porque como que el temor nos está empezando a invadir, o hasta tan solo andar en un lugar oscuro, pasar por un lugar oscuro que a lo mejor nunca hemos pasado y que a veces no hay ni luces, tantas luces que alumbran. Entonces como que nos invade ese temor, ese miedo de que de pronto estamos en un lugar tan desconocido y no sabemos qué nos pueda salir por al frente de nuestro caminar, que nos hace sentir inseguros. Entonces dice que esto todo es normal en el ser humano, es normal que nos hace sentir esos miedos cuando estamos alrededor de estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando te viene el temor, por ejemplo, cuando nos ha pasado a nosotros que estamos en un lugar y vemos tanto movimiento de policía, nos invade el temor un poco, pero nos da también a reaccionar en tomar precauciones. ¿Y qué decimos o qué hacemos? Es salir de ese lugar inmediato antes que suceda algo. Entonces es normal que eso nos tome y nos ayuda también a tomar precauciones. Lo más malo, se puede decir, de todo esto es que esos temores, esos miedos, esas angustias nos paraliza o nos afecte y tome el control de nuestra persona, y ya no nosotros tomamos ese control del miedo de tomar precaución, sino que al contrario, si dejamos que eso nos tome el control de nuestra persona, pues a veces lo que hacemos hasta nos paralizamos y no actuamos, no tomamos las precauciones, nos invade ese temor tan fuerte y no hacemos nada. Entonces, como sabemos, todo es normal que todo ser humano le tome eso, pero es peligroso si dejamos que ese temor, esa aflicción nos tome en nuestra persona y no nos deje actuar o no nos ayude a tomar esas precauciones. Entonces, es lindo que podamos a través, como dice aquí, el Espíritu Santo nos libra de todo temor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reaccionar y tomar las precauciones. ¿Por qué? Porque no dejamos que domine nuestra persona el temor. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día, que no se apodere de nosotros el pánico, que no se apodere de nosotros esa ansiedad en medio de la turbación. Entonces, ¿por qué? Porque ese temor, si nos gobierna, no vamos a hacer nada, no vamos a actuar, no vamos a tomar las precauciones. Entonces, en este estudio vamos a aprender ahora cómo ver que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros para que analicemos cada situación
de lo que quiera tomar en nosotros como el temor y cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner nuestra confianza en Dios y Él es el que nos va a ayudar. Por eso dice el Espíritu Santo nos libra de temor. ¿Por qué? Perdón, hermanos, porque nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a reaccionar, a tomar esa precaución y no dejar que nos invada y nos tome y nos paralice. Se me anda queriendo secar la garganta. Ay, disculpen. Entonces vamos a ver el punto número 1 que dice: los temores y la ansiedad conduce al desastre. Y vamos a ver Números 13, 31 y 14, 3. Entonces el inciso A dice: el miedo de unos hombres aterrorizó a una nación. Números 13:31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y el 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí está hablando del pueblo de Israel después de que fueron los espías que fueron enviados, los 12 espías, para que conocieran la tierra donde Dios les había, la tierra que Dios les había prometido, y mandaron a los 12 espías para ir a ver cómo estaba y que hasta trajeran fruto de esa tierra. Entonces, cuando regresaron ellos, iban a dar las buenas nuevas, estaban esperando todo el pueblo a ver qué nos van a decir, pero dice que 10 de ellos empezaron a ver todo lo negativo, empezaron a ver todo aquello que dijo, hay hombres grandes, gigantes, no vamos a poder. Empezaron a infundir miedo, terror hacia todos los demás, a toda la multitud, a todo el pueblo, a una nación entera. Entonces, y 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, dijeron, no, dijo, será como pan para nosotros, es más grande nuestro Dios, que nos ha prometido esas tierras, que nos ha dado esa promesa, nosotros podremos. Pero a 10 se le escuchó más lo negativo, a los otros 10 empezaron a hablar hasta un poquito más de más, como se dice, exageraron en sus noticias. Claro que había gigantes, pero ahí dijo, no, es que hasta la tierra se traga a sus moradores. Entonces empezaron a infundir miedo hacia el pueblo, y vemos, por eso dice, el miedo de unos hombres aterrizó a una nación. Y nosotros conocemos la historia. Usted puede leer todo lo que es en Números 13 y 14. Vemos cómo el pueblo reaccionó y le creyó más a los que vinieron tan negativos. Vieron más grande el problema, más grande, se puede decir, sus enemigos, que miraron más grande, más fuerte a sus enemigos que a Dios mismo. Dios se molestó tanto que no entendiera, que no vieran, que no entendieran aún de todos los milagros que Él así ya había hecho por ellos. Entonces vemos aquí como una noticia media verdad, porque no dijeron totalmente como era, le exageraron un poco, y eso causó terror hacia el pueblo, causó terror hacia todos, y no creyeron cuando dijeron los otros 2, no, sí, nosotros podemos subir, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Prefirieron más aquellos que me pusieron terror, miedo entre ellos. Entonces podemos ver nosotros que el miedo, aquí nos dan 3 ejemplos de miedo. El primero, o el temor más bien, el primer temor está el temor a Dios, el cual dice se expresa en una actitud humilde y reverente delante del omnipotente, hacedor nuestro. Ese es un temor reverente que honra, que adora, que alaba a nuestro Dios. Ese temor es bueno, ¿por qué? Porque nos ayuda a nosotros a honrar, a tenerle respeto a nuestro Dios. Ese es un temor bueno, porque dice la palabra en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor es lindo, ese temor es bueno. ¿Por qué? Porque si tú tienes temor a Dios, tú lo vas a honrar, lo vas a respetar, lo vas a obedecer, vas a hacer como dice uno,
lo más que pueda como ser humano, honrarle con nuestros hechos, con nuestra vida. Ese temor es lindo. ¿Por qué? Porque somos reverentes hacia Él, y por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor no es nada malo, ese es bueno porque nos ayuda a honrar a nuestro Dios. Pero está el temor natural de todo ser humano, y este temor, este es un instintivo que sirve para que tomemos precaución. Eso es como les decía al principio, si vemos bueno, en mi caso, ¿verdad? Si veo tanto policía a mi alrededor, me hace pensar que algo malo está sucediendo o está por suceder, y ese me ayuda a tomar precaución, y mi precaución es pues salir corriendo de ese lugar o ahí para que no me quede yo atorado y no pueda salir. Entonces ese es un temor que nos hace tomar precaución. Entonces es bueno también pero porque no dejamos que ese temor nos paralice y no dejamos que ese temor nos encierre ahí nada más y no hagamos nada. Entonces es bueno cuando nos ayuda a tomar precaución. Gloria a Dios. Entonces finalmente está el miedo o temor que le tenemos a las cosas que no han, como dice, que no pueden hacernos daños si confiamos en el Señor. Hay temores que no nos puede hacer daño, pero nos sentimos así como que de pronto no sabemos qué nos está pasando y nos está invadiendo un temor que aún todavía no sabemos el por qué. Entonces, pero si confiamos en el Señor no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, confiamos en el Señor, y Él nos puede librar de todo temor, aquello que viene a querer invadir nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. A veces también son cosas tan como que de pronto no tienen significado, no entendemos ni por qué sentimos un temor. Pero si tenemos a Dios, le podemos decir: Señor, no sé por qué siento este miedo o este temor, que algo me está invadiendo, y tú pones tu confianza, tu vida, tu persona en Dios, y Él cuida de nosotros, Él nos ayuda, porque son promesas que Dios nos ha dado de que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando entró mucho la pandemia, cuando se vino en lo más fuerte, había momentos en que me invadía tanto temor dentro de mí, que me sentía yo frustrada, que me sentía yo que no sé cómo explicarlo, de una manera que me invadía tan fuerte dentro de mí, que no había, como que mi mente exageraba de más allá, todo lo miraba tan fuerte que yo creo hasta si no fuera por el Señor, uno, como dice aquí, puede hasta morir uno, porque se deja a dominar por ese temor, ese terror que le invade uno. Qué lindo cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre del cielo, que Él es el que ha prometido estar con nosotros. Entonces lo que yo hacía era: Señor, ¿sabes qué? Mi corazón, mi vida, mi persona está invadida de este temor, me está desesperando, me está llevando a un nivel más, como ese más terrible, que siento que no tengo paz, no me deja nada descansar. Lo que hacía es poner mi vida en sus manos, mi vida en sus manos, y Él tomaba todo esa angustia, ese temor, ese miedo, porque era pánico, miedo, no sé cómo explicar, que hasta como que ahorita mismo siento esos momentos tan terribles que pronto invadían mi ser. Pero Él ponía su paz sobre mi vida, su paz sobre mi persona, y qué maravilloso es confiar en ese Dios tan grande y maravilloso, que ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y por eso dice: es normal que nos venga el temor, que venga el miedo. Lo terrible o peligroso es que Él nos domine a nosotros. Pero si nosotros tenemos al Señor, Él nos da esa paz tan maravillosa, y que podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. ¿Por qué? Porque también podemos, vemos aquí al pueblo de Israel, le creyó más a los 10, puso oído más a los 10 que estaban en su miedo, que estaban negativos, que estaban exagerando, dieron un poco de verdad y un poco de mentira también ahí en lo que decían, y ellos empezaron hasta en dudar del poder de Dios.
aún ya habían visto tantos milagros de Dios Todopoderoso en su caminar, desde que salieron del pueblo de Egipto, aún dentro de Egipto, como las maravillas que Dios hizo, y aún todavía dudaban y dudaban. Entonces pusieron atención a ellos. Entonces ellos, al poner oído a los 10 que vinieron negativos en su persona, actuando en su cobardía, dudaron hasta del poder de Dios. Entonces eso lleva a una persona, si empieza a estar en un momento con su temor, en una situación o en algo que esté pasando, si dejamos que eso nos gobierne, el temor, la angustia, la preocupación terrible que nos invada, podemos correr el riesgo de hasta nosotros dudar del poder de Dios, cuando Dios se ha manifestado en nuestra vida y ha mostrado ese cuidado que tiene hacia nosotros. Entonces tenemos que tener precaución. Es bueno que tengamos el temor a Jehová, que le honremos, le glorifiquemos. Ese lindo temor es bueno para nosotros, que honremos con ese temor, como dice el primero. ¿Por qué? Porque ese es para expresarle nuestra gratitud a Dios y nuestra reverencia a Dios. Ese no es un temor malo. El temor es aquello que nos agobia, que toma el control de nosotros y que hasta nos hace dudar del poder de Él. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo, a cuando venga el temor que te quiera invadir y que no sepas qué hacer, pedirle al Espíritu Santo que sea quien tome tu mente, tu corazón, tus pensamientos y quite todo ello y te ayude a seguir adelante. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que este pueblo entero desechó el mensaje de los 2 hombres que estaban positivos, que decían la verdad, y que se contagiaron ellos más del miedo de los hombres cobardes que habían regresado de ahí, que estaban más en sus medias mentiras y medias verdad, y le creyeron más a ellos. Entonces vemos que de la misma manera hoy hay muchos que son estorbados por este miedo para no recibir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque siempre piensan más en qué puede pasarles o qué pueden hacer, y no confían en el Señor, y eso les impide a recibir las promesas de Dios, así como le pasó a este pueblo, que por obedecer o oír la voz de los 10 negativos, pues perdieron la promesa de Dios. Entonces solamente el Espíritu Santo es el que nos puede a nosotros dar ese aliento y fuerza al corazón atemorizado. Y yo le digo, ese tiempo que sentía una angustia que invadía mi ser, mi corazón, mis pensamientos, solamente era ponerle a Dios mi vida en sus manos, y hasta aquí Él me ha ayudado. Él tomaba esos momentos tan duros para mí y Él me ayudó, y aquí estoy, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho promesas a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que nos ayude, y nosotros hemos creído en ese Dios tan grande y maravilloso. Gloria a Dios. Entonces veamos el inciso B, que dice: la ansiedad de un padre por sus hijos terminó en tragedia. Ahora veamos Job 3, 24 y 26, que dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino perturbación. Acuérdense que Job dice que mientras sus hijos hacían sus fiestas, sus convivios, y al terminar todo eso, él siempre los mandaba a santificar, porque siempre decía: Señor, no sé si ellos hayan blasfemado contra ti, hayan pecado. Siempre tenía ese temor de que algo hubieran hecho y que algo les sucediera. Entonces vivía siempre con ese temor, del cual él siempre los ponía a santificarse después de todas sus fiestas, como dice uno, tomando esa precaución de que si algo ellos malo hicieran, o que si algo mal les pasaba. Entonces estos versículos que estamos viendo ahora es porque dice: tanto de lo que yo temía me ha llegado ahora. Y sabemos que toda esta prueba que le vino a Job fue
de parte de, porque el enemigo le estuvo ahí diciendo a Dios, ay, si de verdad crees que Él te va a ser fiel, pues deja que yo toque su cuerpo, deja que yo toque su familia, deja que yo toque, y ya usted puede leer todo en Job 3, y ahí, del 1 hasta el 3, y puede ver ahí todo lo que le sucedió. Entonces vemos aquí que este padre tenía tanto temor, y por eso dice, "No, todo lo que yo temía me vino". Entonces, pero vemos que aquí fue una prueba tan grande para Job, y que lo que le sucedió. Entonces, aquí nos deja una historia de un hombre que vivía aterrorizado porque siempre le habían dicho que él moriría por los cuernos de un toro o de una vaca. Aquí nos deja esta historia. Y entonces este hombre dice que no podía salir porque nada más miraba un toro o una vaca con cuernos. Estaba, como dice uno, viviendo en terror. Y que un día regresa este hombre borracho y camino a su casa, y de pronto se topa con un hombre tirado, y sus toros y su carreta ahí estaba, pero miró el toro ahí, aunque el toro estaba ahí amarrado, no estaba suelto, como decir, me va a perseguir o algo, no, sino que este hombre, recordando todos esos momentos de terror que pensaba que en cualquier momento iba a morir, entonces dice que tan solo al ver este hombre tirado ahí con sus bestias, con cuernos y todo lo que hizo, se aventó al barranco sin darse cuenta que la corriente lo iba a llevar hasta donde topó con unos cuernos, y ahí murió. O sea, vemos cómo ese terror que tenía por sus sueños o por lo que le hayan dicho, no podía vivir en paz, no podía salir en paz, no podía, y de esa manera murió. ¿Por qué? Porque todo tiempo así pensaba que iba a ser su final. Y imagínense, a lo mejor ni siquiera esos toros ahí tirados, su dueño ni siquiera los iba a perseguir porque dice que estaban atados con su carreta, pero su temor, su miedo lo paralizaba o lo hacía actuar de otra manera, que al último se aventó, se tiró, se lanzó al barranco y fue a morir, como tanto él siempre soñaba o siempre le habían dicho o siempre pensaba. Así terminó su día esa persona. Entonces vemos que a veces, por eso le digo que nosotros como hijos de Dios, cuando nos viene ese temor, ese miedo, nos ayuda a tomar precaución. Pero qué más maravilloso si nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza en Dios, y su paz viene sobre nosotros y nos da ese descanso, nos ayuda. ¿Para qué? Para no dudar de su poder. ¿Para qué? Para que no nos pongamos paralizados y no hagamos nada o nos lleve hasta hacer cosas lo peor, como este hombre. Este hombre vio los toros ahí parados, tirado el dueño, pero él no, él se aventó y ahí murió hasta donde topó con otros montón de huesos, de cuernos, y ahí murió. Entonces veamos a Job, un contemporáneo de Abraham. Era un hombre muy recto y temeroso de Dios, delante de Dios, pero también él tenía una terrible sensación cuando hacían sus hijos fiestas. Entonces ya sabe lo que leímos en Job 1:5, que él siempre tenía fiestas, sus hijos estaban acostumbrados a tener fiestas, y él iba y dice que ofrecía sacrificios por si hubiesen hecho algo malo, o quizá dice, habrán pecado mis hijos, entonces, o habrán blasfemado contra Dios y en su corazón. Entonces todos nosotros sabemos que las consecuencias de este mal que fue que le llegó a Job fue por causa de Satanás, causado por Satanás, pero por el permiso de Dios, para que mostrara, para que más bien Satanás viera su fe fiel, su fe y fiel que fue Job para Dios, que nada aún que perdió, porque si leemos la historia de él, dice, nada más quedaba uno siempre en cada desgracia que sucedía para darle la noticia a Job. Solo escapé yo para darle la noticia, solo escapé yo para darle la noticia. Vemos, imagínense, uno podría hasta morir del dolor, de todo eso, pero Job pasó la prueba
de lo que el enemigo mismo se presentaba delante de Dios para instar a Dios de decir, mira, pónmelo, déjamelo, y vas a ver cómo va a blasfemar contra ti. Pero vimos a este hombre fiel también delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que eso era lo que tenía él, miedo, y le vino cosas terribles a Job. Entonces, pero vemos que Dios siempre nos da esa paz, esa fortaleza, si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos. Gloria a Dios. Entonces a Job le vino el temor, dice, el temor que yo tanto temía me ha venido, a tanto aquello que me espantaba me ha acontecido. Entonces lo que yo temía, dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, no obstante, dice, me vino turbación. Y eso es lo que acabamos de leer en el 3, 25 y 26. Entonces que el Señor nos ayude a nosotros a llevar en oración cualquier temor que invade tu persona, cualquier temor o sospecha que te quite la paz, que te quite el aliento, se puede decir, que te quite esa paz de tu alma. Hay que poner nuestra vida en las manos de Dios, y Él es el que te da esa paz, esa tranquilidad. Yo sé que como ser humano todo nos llega, pero nos ayuda a tomar precaución, claro, pero que no nos invada eso y no tome eso el control de todos nosotros, sino que nos ayude a poner nuestra vida en las manos de Dios, y eso nos ayude a acercarnos a Dios día a día también, siempre. Gloria a Dios, y aprendamos siempre a depender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él quien tome nuestros pensamientos, todo aquello que amenaza nuestra mente y que quiera robarnos la paz. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la protección que Dios nos da. La protección que Dios da no deja lugar al temor. Salmos 46 del 1 al 5. El inciso A dice, Él no promete eliminar las tormentas de la vida. El 46 del 1 al 3 Salmos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, leyendo estos versículos, dice, nos ayuda a ver que no nos está diciendo, no van a tener problemas, no van a tener situación, no van a tener, no va a haber tormenta, no va a haber dificultad. No, al contrario, nos asegura que Dios estará ahí para darnos fortaleza, para auxiliarnos. Por eso dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, aquí vemos que a nosotros no nos dice como cristianos, tú vienes a Jesucristo y no vas a tener ningún problema. No, al contrario, nos enseña que conociendo a nuestro Dios, aunque vengan problemas, tenemos a alguien a quien acudir inmediatamente, y Él va a ser nuestro amparo, Él va a ser nuestra fortaleza y nuestro pronto, dice, auxilio en las tribulaciones. Entonces, Él podría quitar todas estas dificultades o estos problemas o estas tormentas o tribulación, pero en realidad su voluntad de Dios es que cada creyente, cada hijo de Dios, seamos probados, seamos ¿para qué? Para que nosotros también podamos mover que Dios es poderoso a través de las situaciones que vengan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar ahí con nosotros para auxiliarnos, para fortalecernos, para cuidarnos. Amén. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque aún en medio de nuestras luchas aprendemos a conocer más a Dios. A través de nuestros problemas aprendemos a conocer más a Dios, porque Él se muestra cada día en nuestra vida en diferentes maneras, en diferentes situaciones, a través de las dificultades, a través de la enfermedad, a través de todo aquello que pueda venir a nuestra vida. Él se manifiesta mostrándose que Él está ahí con cada uno de nosotros. Gloria a Dios.
Entonces dice, la posibilidad de que la tierra sea removida y que se traspasen los montes al corazón del mar es un mensaje metafórico que garantiza la fidelidad de Dios a sus promesas de proteger a los que descansan en Él. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido estar ahí para ayudarnos y nosotros hemos sido testigos de esa fidelidad de Dios hacia nuestra vida. Como yo le decía, cuando me invade el temor, yo le digo, Señor, tú sabes, no que porque yo siento este temor, estoy dudando de tu poder, no, pero yo siento esto y Señor, te ruego que tú pongas tu mano sobre mi vida y dame paz, dame fuerza, dame fortaleza. Y eso nos ayuda a acercarnos a Él a través de la oración, nos ayuda a acercarnos a Él a través de su palabra y estamos ahí y Él viene y nos acerca a nosotros y está ahí mostrando su fidelidad de que podemos descansar en Él. Es lindo y maravilloso de que como Dios está siempre pendiente de nosotros, solamente nosotros tenemos que acercarnos a Él y Él también se acerca a nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, podemos ver que aún en medio de esta naturaleza que podemos ver, hay momentos en que también hay cosas como dicen los terremotos, las inundaciones y todo eso. Aún se mira ahí también el poder de Dios y se mira también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en medio de tantas situaciones que pasan, como cuando vemos inundaciones y todas esas tragedias, pedimos a Dios que se manifieste en cada hijo de Él, que guarde, que cuide, que proteja, o aún en las tierras, como dice uno, se pasan y suceden tragedias, pero pedimos a Dios y nos ayuda y ayuda a los que estén pasando en momentos de dificultades también. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, podemos ver que dice, esto es suficiente para que el temor de lo que pueda suceder en el futuro no afecte nuestra confianza en Dios. El autor se refirió a acontecimientos universales, pero Dios también actúa en nuestro corazón cuando también estamos hablando como en lo que es la naturaleza y también en nuestro corazón también. O sea, porque con toda esta tragedia que vemos día a día, vemos tantas situaciones tan difíciles y todo, pero también así dentro de nuestro corazón puede haber momentos difíciles y todo, pero Dios siempre actúa en nosotros o en la naturaleza para cuidar de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Dice aquí, ¿quién controla todo lo que sucede en el mundo? ¿Y quién tiene tiempo para cuidar de nosotros? Ese es el Dios omnipotente. Así como controla el universo, la tierra, todo lo que a veces, como lo que vemos, las tragedias, Él puede controlar todo lo que es la tierra, pero también así puede Él controlar lo que pueda haber dentro de nuestro corazón y también puede tener cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ese es nuestro Dios omnipotente que dice que cuya actividad trasciende la imaginación humana. La respuesta aquí nos da el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Imagínense si Él tiene ese cuidado de la naturaleza, de estos pequeños pajaritos que dice que no trabajan, no ciegan y recogen en graneros. Y Él es el que las cuida, Él es el que cuida de todos y las alimenta. Por eso dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esto nos da a entender que nosotros valemos aún más que ellos. ¿Por qué? Por la sangre de su amado Hijo Jesucristo, que nosotros lo hemos aceptado, que limpien nuestra vida de nuestros pecados y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Él es el que va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso y sus promesas son fieles y verdaderas y Él tiene cuidado de nosotros. Y no importa cómo tú te sientas, solamente acércate a Él. Dile, Señor, dame fuerza.
Señor, toma mis miedos, mis temores, ayúdame a seguir adelante. Yo creo en ti, ayúdame. Y Él te puede dar esa paz, ese descanso. Gloria a Dios. Dice, de modo que si Dios tiene tiempo y voluntad de alimentar y cuidar hasta los más pequeñitos pajarillos, ¿cómo no cuidará a sus hijos que invocan el santo nombre o su santo nombre y descansan en sus gloriosas promesas? ¿Cómo no cuidará de nosotros si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros permanecemos fiel a Él, si nosotros seguimos haciendo su voluntad, si nosotros nos procuramos día a día serle fiel y seguir adelante? Es cierto que Él no prometió eliminar problemas, no nos prometió un camino sin dolor, sin tristeza, sin angustia, sin tribulación. Él no nos prometió eso, pero sí nos garantizó que Él estará con nosotros en medio de todas las tribulaciones, de toda dificultad, de toda situación. Él sí promete estar ahí con nosotros y Él nos ayuda, nos promete ayudarnos día a día. Gloria a Dios. Ahora vemos lo que dice el inciso B. Lo que hace es dar aliento y paz en medio de ellas. El 46, 4 y 5 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces dice, lo que hace es dar aliento y paz en medio de ellas. Gloria, aquí vemos el autor del 46:4 nos habla de las corrientes de un río que alegran la ciudad de Dios. Bien sabemos que ningún río atraviesa la ciudad de Jerusalén, pero pues está sentada sobre un monte. De manera que cuando leemos estas bellas expresiones proféticas, nuestra mente tiene más a que busquemos las otras posibilidades, y eso lo que habla Ezequiel en el libro de Ezequiel 47 del 1 al 5, cuando dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido. Este gran río correrá hacia el sur estará rodeado de muchísimos árboles y entrará al mar muerto y sanará sus aguas. También habla Apocalipsis, también le mostró a Juan este río en medio de la calle de la ciudad. Este es un dato que quizá nos ayuda, tal vez no lo entendamos ahora en este momento, pero sin embargo dice, si vemos claramente la promesa que Dios está en medio de la ciudad y que ésta no será conmovida cuando llegue a aclarar la mañana milenial. Entonces nosotros ahí estaremos junto al Señor que nos ha prometido y nos ha guardado para su gloria. Gloria a Dios. Y como dice un versículo, que aunque la tierra sea sacudida, los cielos y la tierra, la ciudad de Dios no será conmovida, pues Dios estará en medio de ella y la ayudará, como dice ahí que leímos, al clarear la mañana. Gloria a Dios. Y podemos ver que después de la noche llena de peligros vendrá un amanecer obrada por Dios, mientras que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles a Dios. No habrá poder humano que pueda prevalecer contra nosotros, mientras nosotros nos mantengamos fiel en el Señor, mientras nosotros estemos delante de Él día a día ante su presencia. Entonces podemos esperar y estar un día delante de su presencia, donde está el Señor ahí en medio de en ese lugar lindo que Él fue a preparar para nosotros. Amén. Ahí un día estaremos también con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha prometido guardarnos mientras estamos en esta tierra, mientras estamos aquí. Nada nos podrá separar de ese camino que Dios ha dado para llevarnos a la vida eterna si nos mantenemos fiel a Él. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza estar
con nosotros a ayudarnos. Y como dice la palabra, Él es la lámpara en nuestra oscuridad, Él es la luz en nuestra oscuridad, aunque andemos en momentos oscuros, en momentos donde se mire, como dice uno, el momento tan oscuro. Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestra luz quien alumbra nuestro caminar día a día. Gloria a Dios. Entonces ahora veamos a lo que dice Salmos 91 del 1 al 6. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. El inciso A dice 4 figuras que ilustran la protección divina del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. Entonces, muchos vemos aquí como dice 4 figuras que ilustran la protección divina. Podemos ver que como muchos dicen que a unos psicólogos cuando se siente, ¿cómo se dice? Que le dice a sus pacientes cómo se siente. Que le dice a sus pacientes cuando se sienten frustrados, les recomienda ir bajo o al lado más bien de un río donde oiga el sonido del agua, porque eso le ayuda a tener paz, le ayuda a controlar sus pensamientos. Y eso me recordaba mientras leía eso, a mí cuando llueve y oigo el sonido de la lluvia, soy a la misma vez como fuerte, ruidoso, pero eso como que te ayuda a, no sé, a sentir algo como una paz y algo lindo en tu persona. Entonces, este salmo que nosotros vemos es un mensaje divino que proviene aliento al corazón amedrentado, al corazón triste. Todo lo que la persona atemorizada o sugestionada tiene que hacer es poner su confianza en el Señor. Aquí nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra vida en el Señor, mientras los psicólogos lo único que les puede dar a sus pacientes es, dice, vayan al río, oigan el sonido del agua, aunque sea de pronto ruidoso, pero eso hasta te controla tu pensamiento y todo. Sin embargo, nosotros vemos este pasaje, que es lo que nos ayuda, es poner totalmente nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que nos ayuda a dar nosotros esa paz, esa tranquilidad a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que aquí nos da, dice, bajo el abrigo o la sombra del Omnipotente o del Altísimo. Es como nosotros nos refugiamos. Y aquí nos ponen ejemplos de cuando algunos usan lugares que se escondían o eran su lugar de refugio o donde se podía esconder, como los que van, digamos, los que van a la guerra. Hay ciertos lugares donde se esconden porque es un lugar tal vez muy fuerte, que nada les puede hacer daño. Son lugares que ellos se pueden esconder. Sin embargo, nosotros nos refugiamos en el abrigo del Altísimo, en sus manos. Hay lugar cuando nosotros también vamos, como nos enseña nuestra pastora, tienes tu lugar, es tu lugarcito donde tú te vas, te metes en medio de ese dolor que ha venido a tomar tu pensamiento, tu cuerpo, o que algo te está invadiendo en tu ser. ¿Qué es lo que haces? Vas, te refugias ahí en tu lugar secreto. ¿Por qué? Porque tienes ese momento tan personal con Dios y ahí te refugias. A veces dice uno, ahí puedes gritar si quieres, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en el medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu angustia. Y cómo ves cómo Dios viene y te cobija, te abriga en medio de situación. Entonces, hay lugar cada uno de nosotros que ponemos nosotros nuestro lugar, donde dices, tú puedes gritar en voz, en cuello si tú quieres, pero es un lugar secreto donde te refugias, donde te metes, donde tú sabes que ahí solamente viene Dios, te abraza,
te protege. Entonces, cuando venga la situación, abrígate, como dice, al abrigo o la sombra del Omnipotente, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Eso es lo que le decimos a Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Aunque nos podamos imaginar como esos castillos que literalmente hemos visto por televisión, porque yo no he entrado en ninguna de ellas, pero si tan solo hay gente que se refugian en su castillo. Y nosotros le decimos, Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi, como dice uno, donde nos refugiamos. Ese es nuestro Dios. Nos dice mi castillo. ¿Por qué? Porque podemos pensar en un verdadero castillo literal y es algo grande, pero Dios es algo grande, maravilloso, que puede cuidarte, puede protegerte. En quien yo confío, tú le dices, en quien yo confío, Señor. Tú eres el único quien me puede dar paz. Tú eres el único quien me puede ayudar. Tú eres el único quien me puede sustentar. Qué maravilloso que tenemos a quien ir, a quien refugiarnos en medio de situaciones tan grandes. Gloria a Jesús. Como podemos ver hoy en día, hay lugares que tú miras a lo lejos y dices, wow, son lugares tan fuertes que a lo mejor se han construido por una razón también. Para cualquier situación se refugian ahí algunos, o ahí se meten a esconderse o lo que sea, en cualquier batalla, en lo que sea. Y nosotros tenemos a Dios, nuestro Dios todopoderoso, a quien podemos acudir, a quien podemos acercarnos. ¿Para qué? Para cuando el enemigo viene a buscar a cómo querer destruirnos o cómo levantarse contra nosotros, nosotros vamos a nuestro Dios y decimos, tú eres el único, Señor, quien puede cuidarme y en quien yo me refugio. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Dios, Él es el único quien puede cuidarnos, hermanos. Dice, otra de las figuras, dice, las plumas y las alas bajo las cuales el Señor promete protegernos. Gloria a Dios. Dice, que se llegan a Él. Esto nos recuerda al primoroso cuidado con las aves, como dice, que las aves madres cobijan a sus hijos. Ningún pasaje interpreta mejor esta ilustración que las palabras de Jesús cuando les dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Muchas veces dice que el Señor quiso juntarlos, como dándole a entender como la gallina quiere. Y bueno, yo cuando veo las gallinitas que andan ahí, la mamá los mete con sus alitas, las mete hasta que las cobija. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, si nosotros nos dejamos que Él cuide de nosotros, así como la gallina se cuida de sus pollitos chiquitos, babies, así el Señor. Aquí le dijo al Señor, ¿cuántas veces yo quise, como la gallina, hacer, juntarlos, cuidarlos, y no quisieron? Pero esta ilustración nos lo deja a nosotros también para que sepamos cómo el Señor puede cubrirnos con sus alas, cómo cubrirnos cuando nosotros nos acercamos a Él, que Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros nos dejamos en sus manos, si nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero, con un corazón verdadero, y podemos estar cercas, amén, a Él. Gloria a Dios. También el otro dice, la cuarta ilustración del cuidado divino se expresa en las palabras escudo y adarga. Entonces vemos que estos son sinónimos que se refiere a la pieza ovalada de piel o metal que el soldado llevaba para cubrirse al pecho o todo su cuerpo contra la espada o las flechas del enemigo. Pablo nos manda tomar el escudo de la fe, dice, con que podamos apagar todos los dardos del maligno. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del enemigo, para no dejar que nada venga a nuestra vida, que nazca raíz de amargura, o que nazca odio, que nazca rencor, no, hay que cubrir nuestro corazón para que siempre esté limpio delante de nuestro Dios.
Gloria a Dios. Efesios 6:16 habla sobre ese escudo de la fe con que podemos apagar los dardos del enemigo. Ahora veamos 3 males que no llegan a los que confían en el Señor. El 5 y el 6 dice: no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, antes dice que los orientales siempre usaban o caminaban por las noches o andaban siempre, en algunas ocasiones se veían obligados a hacer cosas por la noche, pero tenían siempre miedo de cómo podían encontrarse con un malvado ahí queriéndoles robar o atacarlos o asaltarlos por cualquier camino que anduvieran ellos. Y también algunos por el día podía correr peligro, pero siempre eran más por las noches cuando hacían sus mandados, hacían sus cosas, obligaciones, tenían siempre ese temor. Sin embargo, nosotros podemos ahora ver cómo nuestra confianza en el Señor nos ayuda aún en medio de la oscuridad que andemos. Siempre decimos: Señor, tú guárdanos, cuídanos. Hay mucha gente que no les gusta a veces salir de noche, pero por el peligro que puede acechar su vida, pero siempre nosotros que salimos le decimos: Señor, mira, vamos en este lugar tan oscuro. Hay lugares que están tan alumbrados con tanta luz, pero hay lugares que están tan oscuros que podemos sentir ese temor de que de pronto alguien nos pueda salir o nos pueda atacar y todo. Pero siempre que salimos nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿O qué es lo que hacemos? Es poner siempre, Señor, nuestra vida en las manos de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos guarde de la noche, de la oscuridad, de todo aquello que pueda querer hacernos daño, hacernos mal. Pero nosotros, como dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré o de quién he de atemorizarme? ¿Por qué? Porque no vamos porque somos tan fuertes que nos topemos quien se nos quiera salir al encuentro. No, nosotros salimos y nuestra confianza es en el Señor, porque ahorita ya no podemos salir ni de día ni de noche, como dice uno, campantes confiadamente. No, porque si antes el peligro les acechaba en aquellos tiempos una flecha perdida, ahora es una bala perdida, y no nada más en la noche, ahora es en el día. Ahora sales y no sabemos si vamos a regresar o no. ¿Por qué? Porque hoy en día es disparos por todas partes, y no nada más en la noche, en el día. Siempre me gusta ver las noticias y siempre veo una bala perdida que le tocó a un niño, una bala perdida a una joven, una bala perdida a una persona que nada más porque iban en el carro o iban caminando, entonces ya no hay seguridad. Entonces, como vemos, balazos y balazos y balazos pueden quitarnos la vida si nosotros salimos en cualquier lugar, pero nuestra promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo de que Él cuidará de nosotros, esa es nuestra seguridad día a día que salimos. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, que cada que salgamos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, pidámosle al Señor que su Espíritu Santo sea quien nos guarde, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, que nos proteja, y ponernos en las manos de nuestro Dios día a día. Por eso necesitamos siempre acercarnos a Él, vivir para Él, hacer su voluntad, hacer lo que a Él nos manda a través de sus mandamientos, a través de sus palabras. ¿Para qué? Para que sea Él quien nos cuide día a día, porque el peligro acecha nuestra vida día a día. Aparte que el enemigo siempre está buscando de la manera de cómo querer destruir nuestro día, nuestra persona, cómo acabar con nosotros. Y como les digo, o sea, bala tras balas puede quitarle la vida. Ahora esa es, como dice, la plaga que existe hoy en día, de cómo se pierden muchas vidas hoy en este tiempo. Entonces, pidámosle al Señor que sea Él quien nos guarde cada que salgamos, que si nosotros confiamos en el Señor,
nada nos podrá hacer todo aquello. ¿Por qué? Porque en sus manos estamos seguros. Y porque mucha gente puede agarrar hasta excusa de decir, no, pues el peligro me acecha, ya no voy a salir ni a la iglesia. No, no, hermanos, nosotros tenemos que congregarnos a la iglesia que nos ha dejado el Señor, de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No hay que agarrar esa excusa para ya no llegar a la iglesia, sino al contrario, así ir allá a reforzarnos de su presencia, de su poder, y seguir adelante día a día, y decirle que Él sea quien nos proteja nuestra vida día a día. Finalmente, el salmista se refiere a la protección divina con las pestilencias y la mortandad, las epidemias que están aumentando también. Él es el único quien puede cuidarnos, puede protegernos. Yo les decía, del tiempo de la pandemia fue algo tan terrible que invadió mi pensamiento, mi ser, mi todo. Pero Dios estuvo siempre y está presente en mi vida, en mi familia, y Él es el quien ha cuidado de nosotros. Entonces, Él sea quien guarde nuestra vida, como dice la palabra. La gracia del Señor en nuestra es la mejor garantía, que Él es el que cuida a nuestra vida, a nuestra persona, que nada nos sucederá si estamos en sus manos, como dice en Juan 10, 28 y 29. Entonces, en Él podemos estar, como dice, seguros. Solamente Él es el que puede cuidarnos día a día. Gloria a Jesús, hermanos. Ojalá nos ayude esta clase. Es maravilloso poder ver cómo, si nosotros dejamos que el temor nos invada, podemos quedar como el pueblo de Israel, perdernos esa oportunidad como ellos perdieron. Pero si dejamos que Él sea quien nos ayude y sigamos adelante, y nosotros poder poner nuestra vida, nuestra confianza en el Señor, y no dejar que el miedo, que la ansiedad, que el temor nos separe de sus promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, como hablaba el Salmos 46 y el 91, que Él cuida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros sigamos adelante, confiemos en el Señor, pon tu vida en las manos de Él, acércate a Él, y Él es el que nos defenderá día a día, cuidándonos a cada uno. Gloria a Dios. Para la próxima semana les voy a pedir que lean, hermanos, la base bíblica, que va a ser Salmos 113 del 1 al 9 y Lamentaciones 3 del 1 al 3 y 19 al 24, para que cuando escuchemos la clase vayamos entendiendo mejor cuando se esté dando la clase. Amén. Y va a ser por nuestra hermana Almita. Bueno, hacemos una corta oración, y que el Señor nos ayude a confiar siempre en Él, en sus promesas de que Él tendrá cuidado de nosotros. Oremos, hermanos, le damos gracias a Dios. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este momento que tú nos das tu clase, tu palabra, Señor, a través de esta clase, y nos enseñas, nos hablas, que tengamos nuestra confianza puesta en ti, que tú eres el único quien puede guardarnos, cuidarnos de todo aquel temor que pueda querer invadir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que puede llevarnos hasta el riesgo de perder la confianza en ti, así como perdieron el pueblo de Israel, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a confiar siempre en ti, a hacer tu voluntad, para que seas tú guardándonos y protegiéndonos de todo el peligro que acecha nuestra vida día a día, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida y la vida de cada uno de nuestros hermanos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y esa es la promesa que tú has hecho a cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, te rogamos que tu palabra sea edificando a cada uno de mis hermanos, hermanas, y cada uno de los que oigan, Padre Santo, que tu Espíritu Santo dé revelación para aquello que yo no puedo expresarlo bien, Señor, que tu palabra sea, Padre, revelándose a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, quien merece toda la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.